Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Les damos la bienvenida desde una sala de comisiones. Estos son nuestros titulares de esta edición. Crean comisión especial para promover legislación de cálculo de marchamo. PUS solicita a gobierno priorizar 12 proyectos para combatir la inseguridad ciudadana. Oposición reprocha presiones para atacar la prensa. Critican contradicciones y falta de claridad en propuesta de gobierno para el FES. Vamos al detalle de las informaciones. Banqueros explican proceso para financiar partidos políticos durante audiencia en comisión que analiza financiamiento electoral. Leonel Baruch Goldberg, Álvaro Saborío Rocafort, gerente general del Banco BCT, y Mario Zamora Pacheco asistieron a la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos para explicar sobre el procedimiento empleado para financiar a varios partidos políticos en la pasada campaña electoral del 2022. Gómez Pacheco dejó en claro las diferencias entre los tipos de fideicomiso existentes en la legislación nacional. Entre los fideicomisos de los partidos que fueron financiados por bancos del sistema bancario nacional supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, fiduciaria, en el caso nuestro, que también tiene que reportar e inscribirse en la Superintendencia General de Entidades Financieras para efectos, en este caso, de la Ley 8204, y el fideicomiso del partido de gobierno. ¿Cuál es la diferencia? El fideicomiso nosotros es un fideicomiso de garantía, donde nosotros lo que hacemos es la custodia del bono. El otro fideicomiso, es un fideicomiso de captación de recursos y administración de recursos. Lo hago para establecer la diferencia porque nosotros no captamos recursos, nosotros no administramos recursos. Por su parte, el gerente del BCT explicó las razones que los llevaron a no darle financiamiento al Partido Progreso Social Democrático. En esos momentos no estaban dentro del margen de error de las encuestas, o sea que era un crédito muy riesgoso, pero además también había una evidente falta, digamos, de capacidad en la estructura y una experiencia comprobada en la liquidación de gastos. Entonces, sí, tuve esa reunión, les dije que por las condiciones de riesgo que tenían en esos momentos, que nosotros podríamos considerar el financiamiento, pero que para eso requerirían de una garantía real. O sea, les pedimos una propiedad en garantía de alguno de sus miembros del partido. En dicha comparecencia, ante una pregunta del diputado Ariel Robles, el empresario Baruch Goldberg aceptó haberse reunido con la jefa de fracción oficialista Pilar Cisneros y denunció presiones para que su medio, CR Hoy, fuera más proclive al gobierno y ayudara a desestabilizar a otro medio de comunicación. Muy lamentablemente, doña Pilar, en su posición de vehemente defensora del gobierno, entre muchos de los temas que me plantearon algunos temas que me inquietaron seriamente. El primero de ellos fue el que me pidió que debiéramos, me refiero a CR Hoy, coadyuvar con el gobierno en el amparo que había presentado la Nación por el tema de Parque Viva, además de que debiera el diario CR Hoy apoyar los intereses del gobierno de que la Nación desaparezca. En su descargo, la legisladora oficialista negó este tipo de acciones. En primer lugar, yo pensé que Leonel Baruch era un caballero, pero ya veo que no. Jamás en la vida, en esa reunión, yo le pedí apoyar al gobierno. ¿Sabe qué fue lo que le pedí, compañeros? Mirándolos a los ojos. Apoyar al país, sacar al país adelante. ¿Y por qué la hice aquí? ¿Y por qué quedó un registro de la visita de este señor a mi oficina? Porque no hay nada que esconder. Si yo quisiera hacer algo malintencionado, obviamente yo la hago escondidita, como acostumbran aquí algunos, ¿verdad? No, yo no tengo nada que esconder. Los 3 comparecientes deberán volver a la comisión en fecha por definir para seguir evacuando dudas de los legisladores. Oposición reprocha presiones para atacar a la prensa tras denuncia de empresario en comisión. Diputados del Partido Liberal Progresista, Frente Amplio, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana
recriminaron las supuestas presiones que recibió el empresario Leonel Baruch y que según ellos atentan contra la libertad de prensa. Dicha denuncia fue expuesta por Baruch Goldberg ante los diputados de la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos el pasado lunes. En su audiencia, el empresario expuso que la jefe de fracción oficialista Pilar Cisneros le propuso apoyar los intereses del gobierno y que le ayudara para desaparecer al periódico La Nación. Esto se habría dado durante una reunión que ambos sostuvieron en la Asamblea Legislativa el pasado 29 de agosto del 2022. Durante el debate reglado realizado en el plenario legislativo, el diputado del liberal progresista Gilberto Campos lamentó los ataques a la prensa. Que no permitamos nunca que las formas autoritarias, que las formas groseras atenten contra la libertad. Y entendamos de una vez por todas que el mejor freno para el poder es el mismo poder. No puede haber un equilibrio de poderes sin Asamblea Legislativa, no puede haber un equilibrio de poderes sin Poder Judicial, no puede haber un equilibrio de poderes con la supremacía de uno sobre los otros dos. Ahí está la garantía de la libertad y la democracia en nuestro país. En su intervención, el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, llamó a debatir y a no silenciar a la prensa. Y mientras eso sucede, la única que pierde es la democracia. Eso demuestra esa reunión, demuestra que el pacto antidemocracia, antilibertad de expresión, es un pacto que no tiene problemas con los ticos con corona, ni con la prensa canalla, ni con las mismas ideas de siempre, no tiene problema con banqueros y evasores. Ella y él, el pacto Chávez-Cisneros, se sientan con esos y negocian, le ofrecen recursos a cambio de silencio y que se arrodillen a su poder. Y si no, castigo. La diputada liberacionista Andrea Álvarez defendió el rol de la prensa en una democracia. Los ataques contra la prensa no son un fin en sí mismo, sino que son un medio. Entonces me he preguntado, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es el fin que buscan? Y en la parte práctica, me parece que lo que buscan es que la gente sepa que ellos no están haciendo su trabajo. En un año y tantos meses de gobierno no hemos visto mejorías en los indicadores sociales, económicos, agrícolas, políticos, y si eso lo denuncia la prensa, la ciudadanía va a saber que este es un gobierno vacío. Pero hay otra razón que he estado pensando de por qué los ataques a la prensa, y me parece que tiene mucho que ver con la personalidad de nuestro gobernante. Los gobernantes que no toleran la crítica, lo que están demostrando es su cobardía, porque en realidad los verdaderos líderes saben que en una democracia y en parte de un gobierno es normal el disenso. Entonces, me preocupa que en Casa Presidencial tenemos a una persona, pues, inestable e insegura. Por su parte, la diputada socialcristiana Vanessa Castro lamentó que se busque socavar las bases de la democracia. Cuando se trata de socavar la voluntad de una persona o la voluntad de un medio con diferentes acciones que no son las correctas, se está atacando directamente los valores cruciales y fundamentales de nuestra patria. No permitamos, aunque sea el presidente de la República y aunque seamos diputados de gobierno, de oposición, no permitamos que eso suceda. Defendamos, compañeros, compañeras, diputados, pero también ciudadanos costarricenses, defendamos con garra nuestra democracia. La hemos tenido por demasiado tiempo y no sabemos lo que es perderla. Defendámosla hasta las últimas consecuencias. Al jefe de fracción del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, le preocupa la imagen que se está dando al pueblo. O rencillas políticas electorales, pues vamos a seguir siendo ese Congreso y esa Asamblea Legislativa con esa mala imagen. Repito, lamento decepcionarlos, tal vez algunos querían que me uniera a la serie de ataques contra el gobierno y contra doña Pilar Cisneros, y hago un paréntesis aquí. Aquí también quiero decir esto, pareciera que el tema de la violencia política contra la mujer es medio selectivo acá, y se los dice alguien que también lo vivió cuando atacaron a mi esposa precisamente en esas campañas políticas, o cuando atacaron a las mujeres de Nueva República o a las mujeres que me acompañaban por ejemplo, en la papeleta presidencial, por ser cristianas, por ejemplo. En su defensa, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, aclaró que ha dedicado su vida a la defensa de los medios de comunicación y que defenderá su credibilidad
ante las mentiras de lo dicho por el señor Leonel Baruch. Es tan absurdo su montaje que los invito a hacerse estas preguntas básicas. Si fuera así, ¿por qué no lo denunció hace 10 meses? Si su deseo era proteger la paz y la democracia, ¿cómo y por qué escondió esta afrenta? Porque realmente es una afrenta. En un medio como CR Hoy, que no tiene ningún reparo en publicar mentiras en contra del gobierno, ¿por qué no lo divulgaron, no divulgó esta barbaridad? Y otra pregunta, costarricenses y compañeros, ¿qué poder puede tener el señor Baruch para destruir a la nación? Ese hombre, lo que a mí me queda clarísimo es que es un verdadero mitómano. En su posición, la diputada Cisneros Gallo defendió el trabajo que realiza el gobierno y compartió imágenes de la conversación con el empresario dadas a través de una aplicación móvil. Durante audiencia en Comisión de Agropecuarios, representantes de la Asociación de Empleados de Senara, preocupados por ley que busca reformar el MAC. La Comisión de Asuntos Agropecuarios recibió a Óscar Centeno Viales, secretario general de la Asociación de Empleados de Senara, quien expresó preocupación por la reforma propuesta a la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nos llama mucho la atención de que 40 años después vengan a tratar de desaparecer al Senara para convertirlo nuevamente en una dirección. El representante sindical planteó que existen profundas inconsistencias a nivel técnico en la propuesta de reforma, lo que genera inquietud en el sector, declaraciones que fueron refutadas por el diputado oficialista Alexander Barrantes. Yo creo que Senara ya tiene que dejar de ser prácticamente una dependencia de la Comisión Nacional de Emergencias y convertirse en una dirección, una dependencia del MAC que se dedique enteramente a lo que es la gestión del riego, drenaje para la producción y para mejorar la capacidad tecnológica y productiva de los agricultores. Los legisladores coincidieron en su preocupación respecto al manejo de Senara, especialmente en lo que respecta al programa de abastecimiento de agua para Guanacaste, y reafirmaron la necesidad de realizar un análisis en la reforma propuesta y reafirmaron la urgencia de realizar un análisis en la reforma propuesta y la necesidad de evaluar adecuadamente las implicaciones que ésta tendría en el sector agropecuario. Diputados crean comisiones especiales para cálculo de marchamo y para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea. El plenario legislativo acordó crear 2 nuevas comisiones especiales para cambios al cobro del marchamo y otra para analizar la salida del país de la lista gris de no cooperantes con la Unión Europea. La primera comisión tendrá la responsabilidad de analizar y proponer cambios al sistema de cálculo y cobro del marchamo. La diputada Melina Hoy de la Unidad Social Cristiana pidió el apoyo de la propuesta. Tenemos que darle respuestas definitivas a los muchos costarricenses que hoy ven reflejado el marchamo en un monto igual o incluso más que el del año pasado. Y también yo sé que muchas diputaciones han comentado del montón de comisiones que hay, pero estas, compañeras y compañeros, es una comisión necesaria, porque el cálculo del valor de los vehículos en este país está desactualizado y también los tramos están desproporcionados. Pedimos, por favor, desde la fracción Unidad, este apoyo tan importante. Jorge Dengo de la fracción Liberal Progresista comentó que este es el tipo de problemas que tiene que solucionar el Congreso. Creo que es la hora de tener una discusión seria en la cual cambiemos la metodología del marchamo en Costa Rica, adoptemos los estándares más modernos de la OCDE que le van a garantizar a todos los costarricenses una baja sensible en este impuesto que a la fecha ha sido un total sinsentido, totalmente creado y nacido de la arbitrariedad, totalmente creado bajo condiciones inconstitucionales. Este es el momento en que esta Asamblea tiene que dar la respuesta y este es el momento en que el Poder Ejecutivo también se ponga a trabajar con nosotros y que venga y que diga realmente si realmente quiere aliviarle a los costarricenses las cargas, el costo de la vida. Francisco Nicolás de Liberación Nacional señaló que es una gran oportunidad para legislar para los costarricenses. Vamos a ver ahí de qué lado están, si están del lado del ciudadano que paga el marchamo todos los diciembres, recogiendo dinero donde no tiene, o si están del lado de una verdadera justicia tributaria para hacer del marchamo un verdadero instrumento de imposición.
nada más que eso, no un mecanismo de recaudación de fin de año que lo utiliza el Estado. Vamos a buscar justicia en ese proyecto de ley y quiero ver si de verdad las y los diputados del gobierno se apuntan en esta línea donde tanto la fracción Unidad como la fracción del PLP y otras fracciones más, incluida esta fracción del Partido Liberación Nacional, vamos a estar trabajando pensando en ustedes, pensando en los ciudadanos, los que pagan en diciembre los marchamos. La segunda comisión analizará las medidas necesarias y proponer un texto con el objeto de que el país recupere su estatus como nación cooperante en materia fiscal con la Unión Europea. Ambos grupos legislativos estarán integrados por 7 diputados, 2 de la fracción de Liberación Nacional, 1 del Progreso Social Democrático, 1 de la Unidad Social Cristiana, 1 de Nueva República y 1 de cada uno del Liberal Progresista y del Frente Amplio, y tendrá 30 días hábiles para remitir su recomendación al plenario legislativo. En Comisión de Asuntos Hacendarios critican contradicciones y falta de claridad en propuesta de gobierno para recursos del FES. Ante los señalamientos de las autoridades del Poder Ejecutivo, acusando a la Comisión de Asuntos Hacendarios como culpable por no poder aumentar los recursos que se transfieren al Fondo Especial para Educación Superior, dicha comisión recibió a jerarcas de Educación Pública, Hacienda y Planificación. La liberacionista y presidenta de la comisión, Paulina Ramírez, señaló falta de congruencia en el mensaje gubernamental, señalando cómo este cambia dependiendo de los intereses que busca proteger. Me sorprendo de que todos los mensajes son contradictorios a la hora de, dependiendo del tema que se trate. Como bien lo oíamos, sí pudieron darle los 3.200 a seguridad, sin embargo, escucho que están muy ajustadas las cifras y más bien requieren de más recursos. Como un mundo de contradicciones catalogó la propuesta del Ejecutivo el diputado Frente Amplista Jonathan Acuña. Porque lo que ocurre aquí, y se los digo con respeto, pero también con mucha sinceridad, es que ustedes se han convertido en el gobierno de las afirmaciones muy espectaculares, pero sin sustento. Los diputados estuvieron de acuerdo en que no era apropiado que los representantes del Poder Ejecutivo culparan a la Comisión de Asuntos Hacendarios por no asignar los recursos necesarios para dicho Fondo Especial para la Educación Superior. Tras marcha estudiantil, rectores buscan apoyo legislativo para aumentar recursos al Fondo Especial para la Educación Superior. Luego de una multitudinaria marcha estudiantil para pedir al gobierno cumplir con el traslado de recursos para el Fondo Especial para la Educación Superior, los 4 rectores de las universidades públicas y representantes estudiantiles se reunieron con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Rodrigo Arias Sánchez, en busca de apoyo. Los jerarcas universitarios hicieron un llamado categórico para defender el aumento del 1% a la educación superior. El rector de la Universidad Estatal a Distancia, Rodrigo Arias Camacho, agradeció la oportunidad de explicar las demandas universitarias al jerarca legislativo. La solicitud de que veamos la emergencia nacional que se pasa en educación, que debe de contar con un respaldo de todos los sectores del país, incluyendo el Poder Legislativo, para poder salir adelante. Esperamos que se tomen en cuenta las diferentes propuestas que se han elaborado de apoyo de las universidades para atender las deficiencias que se han acumulado en el sistema educativo y que requieren pues de que unamos muchos esfuerzos, que haya apoyo también para que las autoridades del MEP se sienten a dialogar con todos los sectores de la educación nacional. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, destacó la necesidad de diálogo para construir las soluciones necesarias para defender y atender el rezago estudiantil. Estamos clarísimos que estamos ante una crisis en el sector de la educación, crisis que se ha acentuado por políticas erradas de esta administración y me parece que ahora más que nunca esta Asamblea Legislativa tiene que prepararse para tomar decisiones importantes y fortalecer una ruta educativa que permita recuperar todas las falencias y todas esas brechas que se han dado en la formación de nuestros jóvenes. Los representantes de las universidades continuarán con las negociaciones con el Poder Ejecutivo para llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses del sector educativo universitario. Ante una serie de denuncias, ex jerarca del PANI deberá rendir cuentas ante diputados de la Comisión de Derechos Humanos. Gloriana López Fuscaldo, ex jerarca del Patronato Nacional de la Infancia, deberá rendir cuentas ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos sobre sus actuaciones desde el inicio de la administración y los recientes acontecimientos que han afectado a la niñez costarricense. A pesar de la renuncia de la señora López a su puesto, la diputada liberacionista Montserrat Ruiz defendió la moción.
igual forma, hemos conversado entre varias diputaciones la importancia de que aún así se pueda mantener de que la señora Gloriana López pueda venir a esta comisión a explicar. Esto también basado en los últimos acontecimientos de las últimas semanas y meses, donde hemos visto un alza en la violencia hacia la niñez y adolescencia de este país, incurriendo en desapariciones de bebés y hasta muertes de recién nacidos y niños pequeños también. Asimismo, los legisladores decidieron convocar en audiencia a Katia Castellón Arias, directora del Departamento de Protección del PANI, motivados por los recientes hechos de violencia infantil. Recibe en audiencia a la señora Katia Castellón Arias, directora del Departamento de Protección del Patronato Nacional de la Infancia, con el fin que se refiera sobre los recientes casos de violencia en contra de las personas menores de edad en el país y la gestión técnica operativa de la institución. Las fechas de la convocatoria estarían aún por definirse. Plenario Legislativo volverá a interpelar a ministro de Hacienda por megacaso de evasión fiscal. Diputados aprobaron interpelar al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante el plenario legislativo para que se refiera a todo lo relacionado con el supuesto megacaso de evasión fiscal. La iniciativa fue promovida por los diputados del Frente Amplio y recibió el respaldo de varias fracciones parlamentarias. Entre las razones que fundamentaron la solicitud se mencionó que se consideró que la presentación previa del ministro ante los diputados contenía declaraciones falsas. Es que es absolutamente necesario que aquí venga el señor ministro de Hacienda una vez más, porque la primera vez que vino tuvo el descaro el señor Nogui Acosta de mentirnos en la cara. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de enero cuando Acosta ofreció una conferencia de prensa en la que informó sobre varios casos de evasión fiscal de gran magnitud. Posteriormente mencionó la existencia de un informe técnico que aún no ha sido entregado a las partes involucradas. Además de la aprobación de la interpelación al ministro de Hacienda, se tomaron otras decisiones revelantes. Se aprobó una sesión extraordinaria y realizaron un debate reglado sobre lo ocurrido en la comisión que investiga el financiamiento de partidos políticos. También se extendieron los plazos de varios proyectos de ley por un periodo de 4 años. En Comisión de Asuntos Jurídicos, Procuraduría recomienda equiparar aportes del Estado a fondo de pensiones. Representantes de la Procuraduría General de la República fueron recibidos por la Comisión de Gobierno y Administración en el marco de la discusión del expediente 23.733, mismo patrón, igual contribución, equidad contributiva patronal en regímenes básicos de pensiones. La opinión de la Procuraduría se solicita al ser el asesor imparcial de la Sala Constitucional y ante una recomendación que hiciera para que se declare como inconstitucional el aporte del 14,36% que realiza el Estado al régimen de pensiones del Poder Judicial. Iván Vicenti, Procurador General de la República, expresó que el informe presentado por solicitud de la Asamblea Legislativa evidencia el criterio de la Sala Constitucional en el sentido de que se dé una equiparación de los aportes del Estado a los regímenes de invalidez, vejez y muerte, el del Magisterio Nacional y el del Poder Judicial. Sobre los aspectos novedosos del informe, destacó 3 puntos específicos. Las potestades que se les están dando a las juntas de administración de estos regímenes sustitutivos tienen debidamente fijados los límites y los parámetros como para que ellos puedan modificar a futuro los criterios de aplicación de los regímenes de pensiones. Un segundo tema, echamos de menos una regulación tal vez más clara o por lo menos evidente en el tema de las situaciones de los derechos adquiridos de las personas al momento en que se emita la ley. Y en tercer lugar, el tema de la importancia de que la regulación, en especial cuando se trata temas de progresividad y modificaciones en el tiempo para alcanzar un determinado porcentaje, estén sustentadas en criterios actuariales para efectos de sustentar adecuadamente el ejercicio de la potestad legislativa en este caso. Para la diputada Sofía Guillén, la iniciativa propuesta no combate la diferenciación en cuanto a las pensiones que reciben algunas personas y las llamadas pensiones de lujo. Este proyecto es una reducción de 153.000 millones de colones al fondo.
aspecto que desde luego es inaceptable para un régimen de pensiones del primer pilar de la seguridad social. ¿Y quién se pensiona con Jupema? Que en Jupema hay pensiones también de trabajadores muy humildes. Y no se está haciendo la diferencia en este proyecto, porque este proyecto no tiene que ver con la pensión final de lujo, sino con la solvencia misma de cómo se financia el fondo. En estos momentos, el régimen de invalidez, vejez y muerte recibe un aporte estatal del 5,45%. El del Magisterio Nacional recibe un 6,75% y el Poder Judicial recibe el mencionado 14,36%. La idea del proyecto es que el Estado haga un aporte a todos los regímenes de un 5,75%. Ante aumento de violencia, fracción de la Unidad Social Cristiana solicita al gobierno priorizar 12 proyectos para combatir la inseguridad ciudadana. La fracción de la Unidad Social Cristiana envió un escrito a Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, en la que presentan la propuesta Recuperemos Costa Rica. En ella solicitan al gobierno la convocatoria de 12 proyectos que ya se encuentran en la corriente legislativa y que son afines a combatir delitos que atenten contra la seguridad ciudadana. Los socialcristianos proponen la aprobación del segundo presupuesto extraordinario que otorga 4.100 millones de colones al Ministerio de Seguridad Pública, la aprobación del expediente 21.551 que otorga alrededor de 17.000 millones de colones provenientes del impuesto a personas jurídicas, además la agilización del expediente 23.519 que revoca el beneficio de libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del beneficio, también el expediente 23.737 que aumenta a 2/3 de la pena para que el condenado acceda a la libertad condicional cuando esté relacionado a temas de narcotráfico. El expediente 22.590 que establece prisión de 1 a 6 años a quien facilite o fabrique dispositivos para bloquear la señal de celulares o de comunicación, y también el expediente 21.564 que propone la inhabilitación de 3 a 5 años de cargos en administración pública para funcionarios que introduzcan o faciliten el ingreso a un centro de detención de cualquier tipo de aparato electrónico de telefonía y telecomunicaciones. Así que esta fracción ha hecho este análisis, hemos considerado 12 proyectos prioritarios en diferentes ejes que son en modificaciones al tema de libertad condicional, proyectos para tipificar el delito de gota a gota, en cuanto relacionado a prevención, proyectos relacionados al decomiso de armas y prohibición de tecnología para bloquear señales de celulares, y también hemos identificado proyectos importantes que vienen a generar recursos presupuestarios para dotar a la fuerza pública de mayores recursos, y en esta línea el subjefe de fracción va a desarrollar. La propuesta de los socialcristianos incorpora proyectos propios y otros que fueron presentados por el Poder Ejecutivo, exdiputados y legisladores de otras fracciones. Los legisladores regresarán a la provincia de Limón para realizar una sesión solemne el próximo miércoles 31 de agosto. Será la segunda ocasión consecutiva en visita a la provincia del Caribe. Los diputados realizarán un debate reglado que permitirá identificar las leyes y el desarrollo que requiere Limón. Esto en el marco de la conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. La sesión solemne se realizará en la Casa de la Cultura de dicha provincia a partir de las 9:30 y hasta el mediodía. Los legisladores también se trasladarán al Cantón de Nicoya el próximo 24 de julio y al Cantón de Turrialba el 17 de agosto. Además, definieron que el próximo miércoles 28 de junio se realizará la segunda interpelación al jerarca del Ministerio de Hacienda, Nogui Acosta. El ministro deberá volver a dar explicaciones sobre los errores en la denuncia del presunto megacaso de evasión fiscal que el mismo ministerio había desestimado. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.